Amados en Cristo, bendiciones. Pastor David Sierra, Centro de Adoración Bethlehem, Quito, Ecuador, en la mitad del mundo. Latitud 0, desde el centro a las naciones. Hoy, el día domingo, nosotros tenemos el culto, la reunión, para glorificar el nombre del que vive y reina, 27 de septiembre. El libro de Nehemías, habla de la reconstrucción del templo, de los muros, de las puertas. Pero yo quiero que veamos la secuencia y veamos nosotros lo que nos dice en el entorno de la cultura hebrea. El nombre Nehemías quiere decir cautivo de Elohim. Eso es impresionante. El Padre nunca se equivoca cuando pone un nombre a una persona. El pueblo de Elohim, los israelitas cautivos en Babilonia, pero había uno que era cautivo en la misma Babilonia, pero era cautivo de Elohim. Ahora nosotros estamos encerrados, estamos cautivados, pero el Señor está buscando dentro de este cautiverio a los Nehemías. Y uno de esos Nehemías eres tú. Nehemías, cautivo de Elohim. Busca un Nehemías para la reconstrucción del templo, para la restauración del sacerdocio. Porque el Padre tiene que buscar y tiene que encontrar la forma de hacerlo, pero por medio de nosotros. Y lo está haciendo. Si no hay templo, no hay adoración, no hay lugar de adoración. Elohim está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y esos adoradores nos estamos levantando a la madrugada y en la noche. Nos estamos levantando porque la oración es de mañana y tarde. De mañana y tarde. Gracias. Se está levantando un remanente. Se está descubriendo al verdadero enemigo. En este sistema y en este tiempo, como en el tiempo de Nehemías, había dos clases de cautivos. Los cautivos por el sistema, por Babilonia, y los cautivos de Elohim. En este tiempo también tenemos dos clases de cautivos. Cautivados por el sistema y haciendo propaganda por el sistema, pero habemos Nehemías cautivos de Elohim. No entiendo cómo puede ser posible que en tiempos de necesidad de oír la voz de Elohim estén buscando al candidato, estén buscando el deseo de los hombres en vez de estar cautivos en la presencia del Padre. Vamos a ver nosotros ahí en el libro de Nehemías, capítulo 1, del 1 al 11. Dice, palabra de Nehemías, hijo de Icalías, aconteció en el mes de Quisleu, esto es aproximadamente diciembre en el calendario greco-romano, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté sobre los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por la Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran afrenta. Mire, los que quedaron allá en Judá y en la Jerusalén, no estaban cautivos, escaparon de la cautividad. Pero ¿de qué te sirve escapar de la cautividad si no estás con el Señor? ¿De qué te sirve escapar de la cautividad si estás lejos de la voluntad de Elohim? Eso les pasó a ellos. Un remanente que escapó de la cautividad.
y le informan a Nehemías, el cautivo de Elohim, el muro de la Jerusalén derribado, las puertas quemadas a fuego. Cuando oí, dice Nehemías, estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Esto es la demostración de alguien que es cautivo de Yahweh. No puede dormir sino estar adorándole al Padre. No puede dar una respuesta si no ha preguntado al Padre. Porque el Padre, porque el Creador, Elohim, está buscando cautivos. Está buscando gente para cautivarnos. Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué hizo Nehemías, el cautivo de Yahweh? Ayuné, oré delante de Elohim de los cielos y dije, te ruego, oh Yahweh, Dios de los cielos, fuerte, grande, terrible, que guardas el pacto y la misericordia. Mire aquí que guardas el pacto y la misericordia. Debemos entender, la palabra en el castellano no dice lo que está escrito en el original. Misericordia es dos cosas, la suma de dos cosas. Para decir misericordia, debemos entender que misericordia es perdón y restauración. Por eso la habitación del Yeshua HaMashiach es la misericordia, que nos perdona pero nos quiere redimir. Y la iglesia no quiere ser redimida, solo quiere ser perdonada y vivir como antes, igual que cuando Oseas fue a buscar a la prostituta para casarse. Gomer no quiso la restauración, solo quiso el perdón. A los que le aman y guardan sus mandatos. Ahora esté atento tu oído abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Este es el Nehemías, el cautivo de Yahweh. Que hago ahora, dice oración, que hago ahora delante de ti de día y de noche, 2 veces al día. ¿Se acuerda Daniel? 2 veces al día. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Punto número 1, dirigirse al Creador. Punto número 2, pedir perdón por todos los pecados. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Es la oración de Nehemías, el cautivo de Elohim. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandatos, estatutos, preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandatos. Esto es lo que debemos hacer, volvernos al Señor. Él no se va a volver a nosotros si nosotros no nos volvemos a Él. Y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré. Y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos, tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder. Aplicado a la gracia sería, ten misericordia de la iglesia, ten misericordia de tus hijos, que has redimido por medio del sacrificio del Yeshua HaMashiach. Confesamos los pecados de la iglesia, de quedar atrapada y cautiva con el sistema, de quedar atrapada, cautiva con las fiestas del mundo. Acuérdate, Señor, ten misericordia por el sacrificio del Yeshua HaMashiach. Te ruego, oh Yahweh, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Y la petición, concede ahora buen éxito a tu siervo, dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Esta es la condición nuestra ahora. Si la iglesia no se levanta, no va a haber fin de esta pandemia.
Y esta iglesia, el remanente que el Señor ha escogido, no es una iglesia que está pendiente de los triunfos y las victorias de los famosos apóstoles. Oiga, todavía las campañas son que síganme a mí. Busquemos al Señor, busquemos al Creador, pidamos perdón, pidamos restauración. Humillémonos delante de Él. Aquí está la segunda razón por la cual se debe hacer un ayuno. El ayuno no es para el éxito, es para la muerte. El verdadero ayuno es para que el viejo hombre muera y que el nuevo hombre en Cristo se levante. El siguiente paso que hace Nehemías es regresar a Jerusalén, pidiendo permiso al rey. Ahora, el trabajo, como le dije la vez anterior, el trabajo de Nehemías no era fácil. Él era el copero del rey. ¿Cuál era el trabajo del copero? Probar antes las bebidas y las comidas. Ahora, cuando el rey le pregunta, le dice, ¿qué te pasa, Nehemías? Te veo triste, te veo pálido. Era peligroso que alguien enfermo pruebe la comida del rey, porque él podía enfermar también. Por eso era la preocupación. Pero Nehemías le dice, mi preocupación es esta, mis hermanos están en aflicción. Vamos a ver ahora Nehemías, capítulo 2, del 1 al 8. Sucedió en el mes de Nisán. Según el calendario hebreo, el mes de Nisán está entre marzo y abril. Comenzó en diciembre, en el Kisleu, aproximadamente 4 meses, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. La preocupación del rey, yo no voy a dejar que alguien enfermo pruebe mi bebida ni mi comida. Pero Nehemías, el cautivo de Yahweh, era muy apreciado por Artajerjes. Dice Nehemías, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, a Elohim, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo halló gracia delante de ti, envíame a Judá, primero al lugar de la adoración, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé el tiempo. Además, dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernantes del otro lado del río, para que me franqueasen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asafat, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa. Un cautivo de Elohim está preocupado por el templo, está preocupado por la presencia del Creador. Y para el muro de la ciudad, la casa en que yo estaré, y me concedió el rey según la benéfica mano de Elohim sobre mí. Un cautivo de Elohim, como Nehemías, entiende que toda la gracia es por cuanto Elohim está en él. El siguiente paso es que Nehemías hace una inspección de los muros, una inspección de las puertas. Y lo hizo en silencio. Sí, fue con personas, pero lo hizo en silencio, él tomando en cuenta todo lo que había que restaurar. Iglesia de Jesucristo, es ahora cuando nosotros debemos revisar las puertas. ¿Qué fue lo que abrimos? ¿Qué fue? ¿En quién estamos confiando?
El Yeshua HaMashiach dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y el que oye, abre la puerta, yo entraré, cenaré con ellos. Pero hemos estado oyendo mucho las puertas de los hombres, hemos estado escuchando mucho las puertas de las denominaciones, de la religiosidad. Cierra esas puertas y empieza a escuchar la voz del Creador. Revisó todo de la ciudad de la Jerusalén. Pero en el capítulo 5, el cautivo de Yahweh hace algo tremendo, que ojalá nos sirva para que entendamos que este sistema que nos ha gobernado toda la vida, el sistema capitalista, es el sistema de este mundo, de los masones y de todos los que están ahora gobernando. Nehemías 5 del 1 al 19. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Pronto aprendieron el sistema. Había quienes decían, nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, somos muchos. Acuérdense de esto, somos muchos. Por tanto hemos pedido prestado ganado para comer y para vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas. El sistema. Y siguen los evangélicos defendiendo el sistema. Siguen con su Guaidó, siguen con sus golpes de Estado, con los militares, con los policías. Es terrible. Y dicen que conocen al Señor. Hemos pedido prestado para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo al rey, para pagar el impuesto. A pesar de la pobreza, aumentaron los impuestos, idéntico a lo que estamos pasando. Subida de la luz, subida del agua, subida de todo servicio. Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, explican ellos y dicen, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. He aquí que nosotros dimos a nuestros hijos y a nuestras hijas a servidumbre a cambio de dinero. Les mandaron de esclavos, les mandaron de siervos. La primera condición, siervos, y si no pagan se quedan de esclavos. ¿No es ese el sistema que está viviendo usted? Porque se espantan, dice, ay, los comunistas, ay, los socialistas. Nosotros nunca hemos vivido ni comunismo ni socialismo. Siempre nos han gobernado los banqueros, los dueños de capital. En el capitalismo lo principal es el capital. En el socialismo lo principal es la sociedad. Y algunas de nuestras hijas ya están de esclavas y no tenemos posibilidad de rescatarlas. No hay plata. Porque nuestras tierras y nuestras viñas ya son de otros. Ya los banqueros aplicaron la hipoteca y se llevaron. Y me enojé en gran manera, dice Nehemías, el cautivo de Elohim. ¿Cómo piensa un cautivo de Elohim? Me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces medité y reprendí a los nobles y a los oficiales, porque ellos estaban teniendo la capacidad económica. Venían aprendiendo del sistema en el que vivieron en Babilonia. Y les dije, ¿exigís interés a cada uno de vuestros hermanos? Y Nehemías, el varón cautivo de Yahweh, convoca contra ellos una asamblea y les dice, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos. Ellos fueron allá a Babilonia para rescatarlos y pagaron un rescate para rescatarlos. Y cuando son rescatados, regresan a la Jerusalén y ahí los propios judíos que aprendieron el sistema también les ponen la misma cara. Rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Estamos vendidos a
a la nación del norte, amados. Ya el petróleo no es nuestro, ya las eléctricas plantas no son nuestras, ya lo que era nuestro ya no es nuestro, ya se vendió y a precio regalado. Pero mi papá es especialista en levantar las naciones de las cenizas, de los escombros, y no habrá lugar donde huyan los que han destruido las naciones. Y vosotros vendréis aún, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos. Aprendieron bien el sistema. Y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder estos judíos. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Elohim para no ser oprobio en las naciones enemigas nuestras. Estaban practicando lo mismo de la nación de la Babilonia, el sistema. Lea Romanos 12 desde el 1. Por tanto les ruego por las misericordias de Yahweh que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. No os conforméis al sistema de este siglo. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, pero prestaron para no cobrar. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas. Ahora, si es que alguien viene a hacer esto y viene a devolver y a poner en orden, dice, es comunista. Este Nehemías ha sido comunista, oiga. Pero Nehemías quiere decir cautivo de Yahweh, porque el verdadero evangelio es para los pobres. Buenas noticias para los pobres. Y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y le dijeron, no volveremos a nada, les demandaremos, haremos como tú dices. Hubo un quebrantamiento, hubo un arrepentimiento, y les liberaron de las deudas. Acuérdese, Nehemías, antes de la restauración. ¿Cómo va a haber restauración si el verdadero arrepentimiento amerita restitución y pago? Y el verdadero evangelio es misericordia, y misericordia es perdón y restitución. Iglesia de Cristo, levántate. Estoy hablando a la iglesia de Cristo, no a la iglesia evangélica. Porque la iglesia evangélica está en otra cosa. Está en campaña política. Está en el sistema. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Elohim de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. ¿Qué es lo que le estaba diciendo yo? Considere su amén. No diga amén porque sí, amén quiere decir así sea. Vamos a orar, amén, oró, no me quedé dormido. Un amén es grave, decirlo sin conciencia, sin la guía del Espíritu. Alabaron a Yahweh, y el pueblo hizo conforme a esto también desde el día que mandó el rey, que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá. Desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años. Ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Esto quiere decir, nosotros no hicimos conforme a los que gobernaban, pero los primeros gobernantes que fueron antes de mí abrumaron al pueblo. Y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoraban del pueblo, pero yo no hice así, siendo él parte de la administración, a causa del temor de Yahweh. Entonces, ¿qué es lo que falta, iglesia? Temor de Yahweh. ¿Y por qué no hay temor? Por incredulidad. También en la obra de este muro
restauré mi parte. Y no compramos heredad, y todos los criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, el uno y la gracia. Y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. Había alimento, hubo restauración, comienza la restitución. También eran preparadas para mí aves. Cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Elohim Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Siguiente paso que hizo Nehemías: demostrar la generosidad de él. Nada con interés, nada para él. Porque un cautivo de Yahweh no acumula las cosas para él, sino para ver dónde es necesario ponerlas. Después de la generosidad, vemos en el libro el complot contra Nehemías, porque no les agrada, oiga, porque ese mensaje diferente al sistema es confrontativo. Y Nehemías tiene que oponerse a los falsos profetas, como en este tiempo. Los falsos profetas que deberían decir: así dice Donald Trump. Pare de servir a los hombres. Y si es que tiene llamado y se dice profeta, tenga temor de lo que el Padre está advirtiendo. Dice ahí en Nehemías 6:10: vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Meatabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Elohim dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán para matarte. Otra vez, vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Meetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Elohim dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Si esta noche vienen para matarte. Entonces le dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién fuera yo y entraría al templo para salvar la vida? El cautivo de Elohim sabe que si es que no entra muerto, no puede vivir en su presencia. Solo hombres muertos oímos la voz del Señor. Verá que le estoy hablando en el término de la verdad. Yo le enseñé sobre la verdad y sobre la realidad. Cuando entramos verdaderamente muertos a su presencia es cuando vemos su rostro. Pero si realmente yo quiero entrar a su presencia, no oiré ni su voz. Quieren entrar al templo para recibir favores. Basta, iglesia. Tú eres el templo, limpia el templo. Y no te escondas en el templo para ser vivo. Hubo alguien que fue y se tomó de los cuernos para que no lo lleven a la muerte. Y dice Nehemías, el cautivo de Yahweh: no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, lo habían pagado. Profetas pagados. Aleluya. Profetas pagados que fueron y entregaron Bolivia en manos. Profetas y militares y policías. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y acá en Ecuador es lo mismo.
Ojalá que algún militar sea redarguido y se levante o por lo menos ponga la renuncia y diga, yo no haré conforme a los planes de los hombres. Dice Nehemías, el cautivo de Yahweh, yo no entré y entendí que Yahweh no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo había sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviese de mal nombre, con que fuere yo infamado. Y entonces el cautivo de Yahweh, Nehemías, dice, acuérdate, Elohim, Dios mío, de Tobías y de Sanballat. Padre, yo pongo a los Tobías, a los Sanballat en tus manos. Conforme a estas cosas que han hecho, que han vendido al pueblo, que han vendido a la vida de la gente, muchos muertos, que se han hecho cargo de los hospitales. Es terrible, amado hermano. Ecuador quedará en cenizas, pero mi papá me dijo, yo soy especialista en levantar a Ecuador de las cenizas y lo voy a levantar. También acuérdate de las naciones, acuérdate de Noadías, profetiza, y de otros profetas que procuraban infundirme miedo. No eran solo los Tobías, no eran los falsos, había cantidad, porque estaban profetizando a favor del sistema. Les repito, el sistema de capitales, el sistema capitalista. Nunca hemos sido gobernados por los comunistas. Tienen terror porque saben que cuando venga la atención a los pobres, eso a ellos no les conviene. Fue terminado pues el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días, récord. 5, gracia, 2, la unidad. Cuando estemos en la unidad de la gracia tendremos la victoria. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por Elohim había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ará. Y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hija de Berequías, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él. A él se referían mis palabras y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. ¿Quién podrá ir en contra de un cautivo de Yahweh? Cuando estamos cautivos estamos encerrados. Encerrados por el sistema. Pero cuando estamos cautivos como Nehemías, estamos encerrados en él y no nos pueden encontrar. Mi mensaje para aquellos que se dicen profetas, mi mensaje para aquellos que defienden el sistema. La infección comenzó en Venezuela. Venezuela, una nación tremendamente rica, pero le hicieron consumista, no producían nada. Le cerraron las puertas, Estados Unidos le cerró las puertas, y entonces comenzó el gran problema. Salieron los desertores y contaminaron todas las naciones. El sistema nos hizo un terrible daño. El verdadero evangelio es el mensaje a los pobres, a los enfermos. El verdadero mensaje es a los condenados, a los mentirosos, para que se arrepientan. Pastor David Sierra, Quito, Ecuador. Un abrazo desde la mitad del mundo. Centro de Adoración Bethlehem. Bendiciones.